¿Qué es un perfil? Es un género periodístico que se centra en un personaje, en una historia de vida. Busca representar la realidad de una persona en todas sus dimensiones posibles: física, psicológica, histórica, social, relacional, entre otras. Por eso se dice que el perfil busca iluminar un lugar recóndito del personaje. Busca develar lo que no se sabía y las contradicciones internas, ese lado de tinieblas que no se narró. Un perfil busca pintar con palabras a una persona. Por eso yo les decía que la definición más cotidiana o sencilla del perfil es un retrato con palabras. Por ejemplo, ustedes vieron allí que yo subí el perfil de Frank Sinatra. Entonces, lo interesante de ese perfil es que justamente Frank Sinatra, conocido por todo el mundo, por su voz, por sus canciones, fue retratado cuando estaba resfriado. Entonces muestra este personaje distinto al que todo el mundo conocía. ¿Cómo escribir un perfil? En este caso, el título. Aunque suene paradójico, el título siempre se escribe al final. Cuando uno ya ha redactado todos los párrafos, de alguna manera debe ser el resumen de la temática y se debe mencionar al personaje. Por eso se dice que el título del perfil debe ser creativo. Por ejemplo, un título erróneo sería Sonreír al mundo con optimismo y fe. ¿Por qué es erróneo? Porque en ninguna parte se menciona al personaje que se está retratando. Tampoco se recomienda el uso de citas a menos de que sea un personaje muy importante. Por ejemplo, Cecilia Morel, comillas, se dejó de comprar Coca-Cola en la casa, cierre comillas. En realidad, ¿por qué este es llamativo y se podría utilizar? Claro, porque Cecilia Morel, que es la esposa de Sebastián Piñera, presidente de la República, dijo para la crisis económica de 2008 que en su casa se había dejado de comprar bebida, Coca-Cola en este caso, y lo que resulta bastante como sorpresivo o llamativo. Otra cosa que se recomienda es no titular con otros títulos, como por ejemplo títulos de libro, El Señor de los Anillos o El lanchero que enloqueció de amor, porque de alguna manera se está replicando otros títulos antiguos. ¿Cuál sería un título correcto? A propósito de el perfil que está colgado en el aula sobre Augusto Pinochet de John Lee Anderson, sería, comillas, el día en que Augusto Pinochet los lucía como un amable abuelito. Siguiendo con esta idea de cómo escribir un perfil, ahora hablaremos sobre el uso de la primera persona. En este tipo de texto se recomienda evitar el uso del yo. Larissa McFarward, encargada de hacer perfiles para la revista The New Yorker, nunca aparece en ellos, ya que espera que el texto se lea como se ve una película de cine, como si ella no estuviera ahí. De alguna manera hay que dejar que hable el personaje, no el periodista. Ahora bien, ¿cómo escribir el primer párrafo? También se conoce como gancho o párrafo de enganche. Este debe ser muy atractivo para que el público siga leyendo. Entonces, si ustedes se fijan en los perfiles que hemos subido, este primer párrafo no es como el lead que ustedes estaban acostumbrados en periodismo informativo, sino que de alguna manera es atraer al lector para que siga leyendo. Entonces se dice que un buen perfil muestra todas sus cartas en este primer párrafo. Pensar el primer párrafo como si le estuvieran diciendo al lector: mira, te voy a contar una historia que nunca nadie te ha contado y de acá tú no te vas porque esta historia va a cambiar tu vida. Entonces esa es la idea, que el lector se quede ahí atrapado y que de alguna manera siga leyendo todo el texto. Una de las técnicas más usadas es partir con una anécdota o bien recrear con palabras el lugar donde se desarrollan los hechos. Aunque suene paradojal, es recomendable que el inicio se escriba al final, es decir, cuando uno ya ha hecho todo el esquema
o el relato del perfil, uno allí construye este primer párrafo. A continuación leeré un ejemplo a propósito de cómo enganchar al lector. Dice, en la avenida Francia de Valparaíso, escondida entre una rústica verdulería y una ya añeja sucursal de Lota, se asoma una pequeña puerta marrón que el tiempo no ha podido evitar desgastar. En uno de sus extremos, un timbre acompaña a un pequeño papel que anuncia con letras azules Señora Berta. Allí es donde su dueña, lectora de cartas españolas por oficio, ejerce su trabajo, 3 días a la semana. Hasta ese lugar se acercan, confiando en el poder de las cartas, infinidad de personajes en busca de respuestas y soluciones. Cada cliente, una vez dentro de la casona, se encuentra enseguida con una larguísima y tétrica escalera que finalmente los conducirá hasta las dependencias de Berta González. Este es un perfil de una señora, Berta González, que ella ve las cartas. Entonces describe dónde vive y cómo se llega a su casa. Otro elemento importante en la redacción de un perfil es, por ejemplo, la construcción de escena por escena. Entonces, la idea es poder narrar a través de escenas en movimiento como si fuera un lenguaje cinematográfico. Este es un buen recurso para mantener atento al lector o lectora. De alguna manera, tratar de escribir narraciones visuales que permitan que el lector sienta que puede ver con sus propios ojos al personaje o estar físicamente en su casa. Entonces, no temer a recrear pasajes de la vida del entrevistado. Fluxá, ustedes lo conocen, decía que hoy día con tantos distractores que tenemos como eh, la televisión, internet, el teléfono, de alguna manera cuando uno escribe perfiles tiene que tratar de que esa persona que está leyendo deje a un lado todos esos otros distractores. Por eso es que esta idea de escribir recreando las escenas es súper importante. Por ejemplo, acá, un sol imponente ilumina el centro de la ciudad jardín. Son las 2 de la tarde y la gente camina con paso apresurado hacia algún local de comida rápida. En medio de la calle Quinta, sentado sobre un tarro de pintura lleno de lavaza para limpiar autos, se encuentra el Jerez. Con una mirada fría y una sonrisa un tanto forzada, saluda a las mismas personas que lo han visto trabajar desde 1991 y que a pesar de su pasado oscuro, lo respetan y catalogan como un personaje típico de Viña del Mar. Este es un párrafo de el perfil sobre el Jerez, un personaje típico de Viña del Mar. Otro elemento también característico que ustedes deben haber notado de los perfiles es el uso de diálogos. De alguna manera hay que dejar hablar al personaje, por lo que usar citas textuales ayuda a caracterizarlo de mejor manera. Incluso si ustedes reproducen una conversación donde se refleje el habla del personaje, es muy enriquecedor y lo hace muy entretenido de leer. Un ejemplo sería: siempre me ha llamado la atención este mundo, explica. Otro elemento que es muy importante son los detalles. De alguna manera se dice que los periodistas somos obsesivos por el detalle. De alguna manera este detalle revela, aporta y le da peso y significado al relato. Roald Dahl recomendaba a los aspirantes a escritores que no se limitaran a decir que el personaje se ataba en los zapatos. Lo que realmente importa es cómo se abrocha o se ata el cordón de los zapatos. Un ejemplo. Alegre y con un contagioso optimismo, saluda a los pasajeros del ascensor, quienes le responden con una sonrisa. Después de recibir los 300 pesos correspondientes, centra su mirada en un caballo de madera que conserva en una pequeña oficina, cerca de la caja. Se acerca
lo contempla y lo vuelve a dejar en su lugar. Fue tallado y decorado por ella. Murmura que la artesanía y las manualidades son otras de sus pasiones. Si ustedes observan esta descripción, es muy interesante cómo este pequeño detalle de este caballo tallado en madera que la protagonista mira, lo toma, lo deja, da luces de cómo es este personaje o incluso qué aficiones tiene este personaje. Otro elemento muy importante a la hora de escribir un perfil es la descripción. Entonces, este es un recurso muy importante para construir escenas. ¿Cuáles serían algunas técnicas? Por ejemplo, siempre situar al personaje en el espacio y en un tiempo concreto. Por eso es fundamental decir en qué lugar está y en qué época nos encontramos. Por eso también es muy importante poder incluir detalles del entorno, del ambiente, del paisaje, de la casa, etc. Asimismo, es fundamental poder mostrar el rostro del personaje, su aspecto, cómo son sus ojos, sus cejas, su nariz, su expresión, si tiene algún tics. Y asimismo, poder dar datos o referencias de su aspecto físico, por ejemplo, altura, su forma de caminar, su forma de reír, sus gestos, sus ademanes, entre otros elementos. Otro elemento que es fundamental en el perfil es la linealidad o el uso del tiempo. Un perfil no puede ser lineal porque los seres humanos no lo somos. Hay que jugar con los tiempos, por ejemplo, partir en la infancia, volver a la edad actual, ir a la adolescencia, volver de nuevo a la edad actual, porque el perfil no es una biografía cronológica. La gracia justamente es poder jugar con la historia de una persona, es decir, partir, por ejemplo, con el presente, ir a la infancia, volver al presente, incluso proyectar cuestiones para el futuro. Acá voy a leer una cita que es sobre la nadadora Julieta Núñez. Julieta, de 7 años y desprevenida ante tal movimiento, cae de cabeza. Luego de haber tragado medio litro de agua salada, logra emerger a la superficie y ante los alaridos de su padre comienza a mover poderosamente sus brazos y piernas. En menos de 15 minutos ella aprende la técnica. Recordando hoy esa experiencia, confiesa, nunca tuve miedo. Si ustedes se fijan, la gracia de este párrafo es que hay dos momentos temporales. La infancia de Julieta, cuando tenía 7 años y cuando su padre la lanza al mar y ella aprende la técnica de nadar. Y después se vuelve al presente recordando hoy esa experiencia, dice que no tuvo nunca miedo. Finalmente, vamos a la utilización del lenguaje. Es muy importante no perder el tiempo ideando frases inteligentes. Importa más lo que se dice que cómo se diga. Acuérdense que el perfil no lo van a leer solo periodistas o personas cultas. Por ejemplo, un uso incorrecto del lenguaje dice, se le ve correr con bandejas atiborradas de piscolas, cargándolas con templanza. O sea, esa es una oración con palabras muy rebuscadas para el lenguaje o modo periodístico. Por lo mismo se recomienda no abusar del adjetivo. Están contando la vida de una persona, no escribiendo un poema. Ahora bien, una vez que ustedes hayan escrito el perfil, hay que leerlo en voz alta para detectar errores y encontrar aquellas frases que no suenen bien. De hecho, siempre les decimos a los estudiantes que se compartan los perfiles, que se revisen entre ustedes, porque de esa manera se logra que el trabajo quede bien editado y que tenga un buen final.